Nuevamente tenemos el privilegio de darles la más cordial bienvenida a nuestros jueves de Colmenafay. Gracias por acompañarnos en nuestro espacio reflexivo en pro de los buenos tratos hacia las infancias y las adolescencias. Hace una semana, FAI celebró el logro de albergar en Academia FAI a 60,000 personas usuarias registradas, lo cual queremos agradecerles infinitamente. Gracias por la confianza al elegir los cursos y o diplomados que en Academia FAI se han diseñado con tanto esmero para cada una de esas 60,000 personas usuarias. Hoy tenemos un jueves muy especial, pues hoy entretejeremos el último de 3 episodios de La Colmena para celebrar el pasado mes del orgullo LGBTIQ+, y tenemos una invitada de lujo para aprender y reflexionar sobre el tema respeto y acompañamiento de las infancias trans. Ella es la magíster Isidora Paiva Mac. Bienvenida, Isidora. Muchas gracias. Pero había dicho que muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí. No, el placer es todo nuestro. Eh, Aquí cabe el agradecimiento y la enorme, pues sí, la enorme gratitud con el doctorando Nicolás Gabriel Bacher, porque gracias a él y a su iluminación, tenemos el placer y el honor de tener a la magíster Isidora Paiva Mac el día de hoy, pues él sugirió como experta en este tema ahí sí, así que muchísimas gracias a ti nuevamente y al doctorando Nicolás Gabriel Bacher por la valiosísima sugerencia para tener este tema en Colmenafay, este tema en América por la Infancia y este tema en la comunidad de América por la Infancia. Así que gracias por compartirnos tus saberes y conocimientos y, y espero que las personas disfruten aprender y reflexionar sobre las infancias trans, sobre cómo acompañarlas, cómo validarlas, cómo respetarlas, porque vamos a ver que al centro siempre se trata de respetar los derechos de las personas, que ante todo somos personas, ¿cierto? Y totalmente de acuerdo, Traudy. Así que feliz de estar hoy día contigo. Eh, pues bueno, antes de empezar a entretejer este episodio, voy a presentarte. eh, ¿Estás de acuerdo? Sí, por supuesto. Eh, bueno, la magíster Isidora Paiva Mac es psicóloga clínica, magíster en psicoterapias contemporáneas de la Universidad Adolfo Ibáñez. Ha participado en diferentes seminarios y congresos, tanto a nivel nacional como internacional. Sus principales intereses de investigación son vinculados al género, la comunidad LGBTI+, espacios afirmativos para las diversidades, salud mental y prevención del suicidio. Actualmente es docente instructora de la Escuela de Psicología de la Universidad Adolfo Ibáñez, dictando clases sobre inclusión, diversidad y derechos humanos. Una de las materias también es psicoterapia con pacientes LGBTI+, entre otros. Es miembro de Plural Unidad de Diversidad Humana del Centro Integrado de Especialidades Psicológicas, CIEPS por sus siglas. Es psicóloga aliada de la Fundación Todo Mejora y Fundación Renaciendo. Participa en espacios colaborativos de investigación con Kingston University en Inglaterra y el Maastricht University en Holanda, ligadas a identidades trans. Realiza psicoterapia afirmativa abordando temáticas de identidad sexual, violencia de género, trastornos del ánimo y prevención del suicidio. Y vamos a ver que justamente dentro de esta comunidad LGBTIQ+, justamente las personas trans eh, tienen un promedio de vida
mucho más bajo. Las ideaciones e intentos suicidas son muchas veces más con respecto a las personas que no se encuentran, no tienen esta identidad más bien identidad de género. Em, y de verdad que ser una persona y ser asediada por todos los espacios posibles 24/7 no abona en nada al bienestar integral y al desarrollo integral de una persona, ¿cierto? Sí, como yo creo lo que tú dices, Claudia, es súper importante porque muchas veces creemos, ¿cierto?, que los desafíos son como siempre los mismos para todas las personas y la verdad es que no, ¿cierto? Nuestra cultura va sumando ciertos escalones o mayores dificultades, por lo tanto es importante atender cualquier tipo de dificultad que estamos poniendo como sociedad y en especial porque tiene un impacto en la salud mental de todas las personas. Totalmente de acuerdo. Bueno, hemos tenido 2 episodios previos en los que más o menos nos hemos ido psicoeducando. Pero nunca está de más que en un tercer episodio hablemos de algunas cosas muy básicas. Eh, y la primera es esta. A veces yo tengo que decir que aunque me prepare y aunque lea, siempre tengo miedo de utilizar la palabra poco apropiada. Entonces, creo que hablar una vez más de lo que significa el concepto de identidad de género o de orientación sexual o preferencia sexual nunca está de más para poder ir como entendiendo o dibujando esta esfera dentro de la que las personas trans tienen que circular dentro de una sociedad. ¿Nos podrías ayudar, por favor? Sí, por supuesto. De hecho, voy a ir a un concepto más amplio que es la identidad sexual, ¿sí? Que incluye tres factores principales, que por un lado es el sexo, que es la dimensión biológica de nuestro cuerpo y que muchas veces asociamos solo a nuestros genitales, pero la verdad es que es mucho más amplia que eso, ¿cierto? E incluye nuestros genitales externos, internos, nuestro sistema endocrino, la fisiología de nuestros órganos, nuestros cromosomas, cómo codifican las proteínas dentro de esos cromosomas, etcétera. Entonces, algo mucho más amplio. Y ahí usualmente cuando nacemos nos dicen por nuestros genitales externos si somos hombre o mujer y deberíamos agregar una tercera categoría que es intersexual, que son personas que tienen grados variables dentro de lo que usualmente consideramos hombre o mujer y es todo lo que se mueve en este espectro intermedio. Por otro lado, también está el género, que es esta dimensión social que tenemos y que es muy cultural e histórica desde donde nos encontremos. Tú estás en México, ¿cierto, Traudy? Y acá en Chile. Y a pesar de que podemos tal vez más o menos compartir algunas cosas, va a depender mucho desde dónde estamos y en el periodo en el que estamos, qué características vamos a considerar asociadas a lo femenino o lo masculino. Y también podemos considerar una tercera gran categoría, que es la androginia, que son de nuevo todas estas características que se salen de lo estereotípicamente femenino o masculino dentro de una determinada cultura. Dentro del género podemos descomponerlo, como tú bien dijiste, en la identidad de género y la expresión de género. Y la expresión de género van a ser todas estas características externas que podemos ver en una persona y que ocupamos para asumir cuál es su identidad de género. Y acá esto es súper importante porque digo asumir, porque solo vemos, pero no sabemos qué hay adentro. Y lo que hay adentro es la identidad de género. Entonces, la identidad de género va a ser esta vivencia interna, personal y única de cada persona de lo que siente de su género. Entonces, solo cuando le preguntamos a otra persona con cuál género se identifica, vamos a saber realmente su identidad de género. Entonces, en términos muy sencillos, a mí me gusta ponerlo así para diferenciar. La identidad de género de la piel hacia adentro, bien personal, y la expresión de la piel hacia afuera. Mi ropa, mi corte de pelo, cómo me muevo en el espacio, pero todo lo que está fuera de mi piel. ¿Sí? Y por otro lado, la tercera categoría dentro de la identidad sexual es la orientación sexual.
Y esta es la dimensión motivacional de mi identidad sexual. Y acá va a ser desde donde yo siento atracción, ya sea a hombres, a mujeres, a ambos o ninguno, desde mi esfera física, emocional, sexual o romántica. Y ahí acá esto es súper importante porque muchas veces confundimos una conducta. Por ejemplo, si en mi caso, que yo me identifico como mujer, le di un beso a una mujer, voy a decir, ah, entonces soy lesbiana o soy bisexual. No, porque si yo no me proyecto, por ejemplo, con una mujer o no me siento atraída sexualmente o emocionalmente, no significa que yo tenga esa categoría. Entonces, acá es bien interesante que muchas veces tendemos a meter todo en un saco gigante y lo mezclamos y asumimos todas las cosas. ¿Cierto? No sé si allá será igual, Traudy, pero por ejemplo acá a veces cuando una mujer ocupa el pelo corto o se viste de forma más masculina, hay personas que dicen, ah, es lesbiana. Y eso no tiene nada que ver, porque estamos hablando de la expresión de género, pelo corto, tal vez ropa a lo que asociamos masculino, ¿cierto? Con sus gustos, ¿cierto? Son cosas totalmente opuestas. Y así lo hacemos con todas las cosas. En el caso de las personas trans, son personas que les asignan un sexo al nacer, es decir, una determinada biología, y se les socializa como tal, pero en la medida que crecen se van identificando con, entre comillas, el otro sexo o género. Digo entre comillas porque en verdad la persona sabe quién es, ¿cierto? Es algo de la piel hacia adentro, pero la sociedad es la que muchas veces impide ese reconocimiento o lo hace más difícil. Cuando decías que no sabes si en México sucede lo Ujú, mismo, verdaderamente yo lo viví porque no soy una, ujú, me siento, me identifico como una mujer, pero mi expresión de género no es el prototipo ujú, de lo que mi cultura esperaría de una mujer. Pues casi siempre estoy de pantalones, casi nunca me arreglo las uñas, ujú, siempre estoy con tenis o con guaraches. Entonces, qué importante es tener en cuenta, eh, pues, esto que nos estás diciendo, que además la identidad de género es personal, ujú, eh, y a veces preguntarle a alguien, sobre todo porque generalmente lo hacemos como desde este morbo. ujú. ¿Tú qué eres, niño o niña? O cómo se siente tal cosa, puede ser un poco transgresor de esta intimidad Mm. personal, ¿no? Claro, totalmente. O sea, la verdad yo creo que siempre es mejor preguntar antes que asumir. Ujú. Solo que tal vez en nuestras culturas, y acá voy a hablar en plural, pareciera que nos da mucha vergüenza hablar de aspectos personales. Ok. Siendo que en general considero, o al menos acá en Chile también somos muchos de tocarnos, de acercarnos al hablar, versus tal vez países europeos que la distancia es más lejos, como que tal vez no se preguntan mucho cómo están. Y yo creo que, claro, en muchas cosas somos muy cercanos, pero en otras tendemos a tomar distancia y a no querer preguntar. Y yo creo que cuando no preguntamos, al final lo hacemos más un tabú o algo Eso. que consideramos que es malo hablar. Y eso igual lo aprenden niños y niñas, Ujú. Eso es ¿cierto? cierto. Yo creo que lo que deberíamos hacer es acostumbrarnos a preguntar. Por ejemplo, si tenemos un niño o una niña cerca, de decir, oye, ¿y tú cómo te identificas? Y explicarles qué significa eso, Ujú. ¿cierto? En la medida que tengan cierto lenguaje, nos van a poder decir tal vez de forma más concreta o más abstracta qué es lo que sienten de ser niño o niña, o tal vez no saben aún y está bien también. Qué bonito regalo me acabas de hacer porque verdaderamente siempre eh, busco no transgredir con mis preguntas a la otra persona. Y me has cambiado la visión justamente porque, bueno, a lo mejor lo que esta persona justamente necesita es pregúntame. Ujú, Eh, Necesito que lo sepas, me valides, me veas que existe, ujú. ¿cierto? Sí, totalmente. Y aparte, también se suma otro factor que si, por ejemplo, tú me preguntarás a mí, Traudy, y yo no me siento lista para hablarlo, puedo simplemente omitirlo. Ok. ¿Cierto? Y nosotros desde la otra parte también tolerar eso, porque a veces queremos siempre poner un nombre o ya, pero dime y quiero saber y ser muy insistentes, pero es respetar también los tiempos de la persona.
Exacto. ¿cierto? Y que es como el símil, por ejemplo, cuando uno pregunta ¿cómo estás? Y tal vez uno ve a la persona un poco afectada y sabe que no está bien y la persona dice como bien y uno sabe que eso no es real. Y yo creo que es bueno ahí también respetar, si la persona pone un límite, ok, no lo transgredo, pero al menos lo hacemos visibles, como tú dijiste. Eso. Ok. Bueno, ya tenemos ese segundo gran regalo. Vamos un poco a entender. Ya nos dijiste que estas infancias o las personas trans en algún momento van desarrollando como no asumirse con el sexo que le asignaron al nacer, ¿cierto? Ujú, Y quizá tenga que ver con esto de que pensamos que el sexo, el componente biológico, únicamente son los genitales externos y no todo esto que habría que considerar más allá de si tienes un pene o tienes una vulva. ujú, Em, ¿cómo, cómo estás, en tu experiencia, cómo es que estas infancias empiezan a reconocerse distintas, porque además, una vez que empiezan las señales de autorreconocimiento y las señales que envían estos niños, niñas o niñas a sus padres, madres o personas cuidadoras, eh, creo que ahí empieza el dolor de reconocer su identidad de género, ¿cierto? ujú. Sí, como yo creo que igual es importante considerar que todas las niñeces y también todas las personas tienen distintos procesos y a veces se considera como algún camino más o menos válido que otro. Y lo importante en esto yo creo que es quedarse con la idea que todos los caminos son válidos. Si alguien se demora más, se demora menos, lo que sea es lo que la persona o niñez necesita. Y en eso yo creo que lo más importante como figura adulta que está cerca de ese proceso, ya sea en un rol de terapeuta, de mamá, papá, tío, tía, quien sea, es poder acompañar sin apurar este proceso, porque al final cuando apuramos algo, tal vez impedimos que esta persona pueda de verdad llegar a sus respuestas y tal vez le estamos dando una respuesta apresurada o no, pero que sea desde el cariño y del no juzgar. Sí, porque muchas veces está esta idea de lo que tal vez va a ser más práctico para mí en el colegio, de que no me digan algo, o que mi familia me va a decir por qué le compraste tal vestimenta, etcétera. Entonces, para mí, yo como lo veo es como hacer una burbuja alrededor de ese niño, niña o adolescente o persona que está en esta exploración identitaria y el poder contener y atajar, ojalá, todos esos argumentos o cosas que pueden generar mucho daño. En esa línea, como aceptar que la diversidad existe y siempre ha existido, no es algo nuevo. Muchas veces existe mucha desinformación y creemos que esto es algo como de la modernidad o porque se ha hecho más visible y casi que se contagia, pero la verdad es que no, siempre ha existido. Solo que tal vez ahora las personas tienen menos miedo de hablar y también hay una sociedad que también está cambiando y que siempre ha cambiado. ¿Sí? Y en el caso de las señales que tú decías, va a depender mucho qué tan insistentes pueden ser niños o niñas y de los entornos en los cuales se encuentren. Por ejemplo, si yo tengo un entorno que es más rígido y tal vez más conservador o más tradicional, probablemente mi mundo adulto va a estar todo el rato diciéndome que hay cosas de niño o de niña y que yo debería hacer o no hacer. Por ejemplo, algo muy cultural que tenemos acá, no sé si allá, es a las mujeres decirles siéntate como niñita, como con las piernas cruzadas, tal vez utilizar vestido o ser más delicada, como todo de delicadeza, versus a los hombres que les permiten sentarse con las piernas abiertas, tal vez ser más agresivo en los juegos y cosas así. No sé si en México es igual. Sí. Claro, entonces todas esas cosas culturales nos van como armando una especie de encuadre de qué es lo que mi familia o mi entorno va a aceptar y qué no. Y por supuesto que niños y niñas van a querer calzar en su entorno, escolar, familiar, y dependiendo también de sus características más personales, pueden intentar calzar en este perfil como ideal y eso probablemente puede desencadenarse más en la pubertad o adolescencia o incluso más grande.
y van a actuar de una forma más sobreadaptada, de tener que seguir todas estas normas de género, todas estas exigencias sociales para calzar, probablemente por miedo, ¿cierto?, al rechazo de su entorno. Pero por otro lado, también vemos niñeces que están dispuestas a contrarrestar un poco esta norma y que tal vez reclaman. Y si le dicen siéntate como niñita, dicen no, no quiero, ¿cierto? Y eso no significa que sean trans, ¿ya? Porque a veces también está esta idea de que si, por ejemplo, un niño juega con una Barbie o quiere ser peluquero o algo así, es como que entonces no se siente con su género y la verdad solo nos está diciendo una preferencia por un juego o por una vestimenta. Y ahí de nuevo tendemos a mezclar la expresión de género, como en estos gustos por los juguetes, la ropa, con la identidad de género. Entonces yo creo que eso es muy bueno de diferenciar en las niñeces. Como los juguetes y la ropa no tienen género, las personas adultas y la cultura somos las que les ponemos ese género, ¿cierto? El ideal sería que todos como niños y niñas puedan jugar con los juguetes que quieran y la ropa que quieran, porque probablemente es porque les atraen, son más entretenidas, tienen más brillos, luces o funcionalidades, que el mundo adulto, como tú dijiste antes, le pone el morbo, ¿cierto? Y lo asocia a ser niño o niña. Ahora bien, tenemos niños y niñas que desde corta edad expresan que se sienten, y acá por eso ocupo esa palabra de sentir, de decir, me siento, por ejemplo, en mi caso, un niño, o me siento una niña, y que a veces incluso piden, por ejemplo, yo he tenido en la consulta familias que me dicen que sus hijos o hijas les decían en la noche cuando rezaban, que le pedían a Dios despertar al otro día como niño o como niña. O les preguntaban, mamá, papá, ¿por qué Dios no me hizo niña o niño si yo me siento así? ¿Cierto? Y si uno compara jugar un niño con una Barbie versus preguntarse, ¿por qué Dios no me hizo así? Es algo mucho más interno, ¿cierto? Mucho más profundo. Y me llega al alma Ujú, esa frase que compartes, porque no hay violencias que trastocan muchas ujú, dimensiones de la persona y sentir que no eres quien sientes que deberías ser y ujú, pedirle a un alguien eh, todopoderoso, ujú. me llega, porque refleja después esta necesidad de estas personas de el mundo no es para mí, em, Exacto. prefiero no vivir, ¿cierto? Sí, efectivamente es como sentir que uno existe y no calza en lo que debería ser, ¿cierto? Y por ahí podemos encontrar familias o un mundo adulto que puede contener y tal vez explorar eso, o alguien que puede castigar también. Y acá yo creo que es importante también como no, como demonizar a veces a las familias que sienten más susto o que tal vez les cuesta más, porque muchas veces lo que está detrás de eso es el miedo. Miedo al rechazo de la sociedad, al resto de la familia, cómo querer protegerle. Y al menos en mi experiencia, cuando trabajo el miedo en las familias y en las figuras de cuidado principalmente, eso tiende como a decantar y aparece el apoyo. Sí, cuando empiezo a comprender que, por ejemplo, no es una enfermedad, que han existido a lo largo de toda la historia, etcétera. Y en eso es importante recordar que hasta hace no tantos años los manuales diagnósticos, y acá culpa de mi disciplina, ¿cierto? La psicología y también la medicina, castigaban la orientación sexual, la identidad de género. Entonces, probablemente las figuras de cuidado crecieron con esta idea de que era algo malo. Y si es que uno no está en esta disciplina, se quedó con lo primero que escuchó y no lo actualizó. Entonces, cuando uno puede mostrarles que la evidencia muestra que esto nunca debería haber sido así, que en el fondo siempre han existido, las familias tienden a calmarse y a comprender mejor, como a mostrar una mayor apertura. Entonces, ya teniendo este niño o niña que empieza a expresar de forma más profunda este sentir, el tal vez muchas veces oponerse a la vestimenta que le eligen o al decir como
Mamá, por ejemplo, yo me acuerdo de una paciente que le decía a la mamá, mamá, ¿por qué tu vagina es distinta a la mía? Y tenía un pene, pero en su mente era tan fuerte que era mujer que consideraba que eran distintas vaginas, pero le llamaba la atención, ¿sí? Y en este caso su hermano le decía como, oye, no, eso es un pene, entonces tú eres niño. Y la mamá ahí muy inteligente le decía como, no, como una cosa son sus genitales, pero lo que sienta dentro en su corazón, le decía, es distinto. Y ese fue un muy buen recurso porque efectivamente en muchos contextos podemos decir que los genitales mandan, por así decirlo, pero en verdad lo que manda es más lo que hay adentro, que lo podemos poner en el corazón, en la mente, donde queramos, pero es de la piel hacia adentro, ¿cierto? No está determinado por un genital. Y acá yo creo que algo súper como interesante de preguntarse uno, y acá las personas que nos van a oír, es ¿por qué me siento hombre o por qué me siento mujer o por qué no me siento ninguno? ¿Cierto? Probablemente no va a ser por nuestros genitales, ¿cierto? De hecho, yo nunca he escuchado que alguien me diga, no, yo me siento hombre o mujer por mis genitales. Nunca. Y muchas veces les hago esta pregunta a las familias de mis pacientes, a personas en talleres, a mis estudiantes. Y en verdad es una pregunta súper difícil de responder. De hecho, yo creo que todavía no he podido responderme por completo porque siempre siento que algo se queda afuera. ¿Cierto? Y aún así a veces hay niños o niñas que tienen más claridad que uno. Totalmente de acuerdo. Aquí anoté em, un par de cosas que nos comentaste, la importancia de acompañar sin apurar el proceso de las niñas y de los niños o de las personas adolescentes, em, y como contrapeso Ujú, del miedo al rechazo que experimentan las personas, específicamente del tema trans, ¿no? Las personas trans, niños, niñas o niñas trans. Eh, y aquí me parece súper importante recalcar que hablar de buen trato ujú, es justamente acompañar sin apresurar, ujú, respetar estos tiempos en las trayectorias de desarrollo de las niñas, de los niños o de las niñas, ujú, validar, resignificar, o sea, tiene una serie, no es nada más la ausencia del maltrato, sino ujú, tiene una serie de atributos que hace que el buen trato sea necesariamente una cultura, sí, porque no es nada más un asunto de una persona adulta o de dos. El buen trato nos corresponde a todas y a todos y a todes en las sociedades, justamente para que un niño o una niña que no se identifica con el sexo que le fue asignado al nacer, ¿no? Eh, ujú, no sea el miedo, exacto. sino cualquier otra cosa personal, pero no el miedo, lo que evita que no pueda vivir con plenitud su ser persona, ¿cierto? Y eso es muy lindo lo que dices, porque muchas veces sentimos que como personas adultas tenemos como la razón o la verdad y la imponemos, ¿cierto? Y eso en verdad lastima mucho a niños y niñas o adolescentes que están queriendo calzar y queriendo ser su misma identidad. Y aquí pienso en una película que yo vi hace mucho tiempo que se llama Billy Elliot. ¿Ya? ¿Sí? Todo lo que Billy Elliot tuvo que hacer, enfrentarse a su papá, que además en una cultura tan machista, pero además en un contexto de tensiones socioeconómicas en un país que, si no mal recuerdo, era Irlanda. este, Él eh, pudo llevar sobre sus hombros, yo quiero ser bailarín de ballet. No sé si bailarín de ballet sea, Será bailarín de ballet. ok. Sí. Entonces, em, esa película a mí me dejó un mensaje muy poderoso porque después cuando me tocó ser mamá,
y mi hijo empezó a explorar lo que se asume es femenino o de mujer, pues todas las personas a mi alrededor, ay, es que si se convierte como si fuera una hada madrina, el collar, las zapatillas o el vestido, o el cabello largo, va a ser tu culpa, ¿no? Tú lo estás transformando y en realidad no es que los niños o las niñas o las niñas se transformen, incluso Ujú. hay un periodo natural del desarrollo en donde las infancias exploran, ¿no? Y cuando no hay estas etiquetas y estos castigos asociados a no usar la etiqueta adecuada, siento que puede ser mucho más sencillo que el miedo al rechazo no sea una, Totalmente. la raíz o el núcleo a no compartir mi identidad con las personas cercanas, ¿cierto? Sí, totalmente. De hecho, esto que tú dices, como es súper importante, porque cuando la familia simplemente permite ocupar juguetes, ropa, como tú bien decías, lo único que gana ese niño o niña es autoestima, ¿cierto? De sentir cómo está bien ser como soy, si quiero ser bailarín, si quiero ser peluquero, lo que sea, como mi familia va a estar conmigo y me quiere simplemente por cómo soy. No es que tengo que hacer algo adicional para ganarme ese respeto, ese cariño, ese cuidado. ¿Cierto? Y eso en verdad es lo que queremos todas las personas, o deberíamos querer todas las personas, que niños, niñas y niñas crezcan bien, siendo quienes son auténticamente, sin estas expectativas que en verdad, siendo sincera, yo creo que a todas las personas nos cansan estas expectativas del deber ser, ¿cierto? Solo que van cambiando el foco en la medida en que crecemos. Tal vez a nuestra edad, ¿cierto? Va a ser el trabajo o la familia, pero cuando somos más pequeños y pequeñas se vale mucho por lo que hacemos, decimos o no. Sí, y eso es súper importante. Si queremos que nuestros niños y niñas tengan autoestima, hay que acompañar. Totalmente de acuerdo. Y yo pensaría que aquí nos has dado algunos elementos como la importancia o el rol que desempeñamos las familias en el proceso del acompañamiento de de las infancias en general, particularmente de las infancias trans. Entonces, si contamos con una familia que valida, que escucha, que se ocupa por el bienestar de esta niña o niño o niñe, tendrá beneficios en lo que nos decías, su autoestima, su autoconfianza, ¿no? Su capacidad de impactar en el mundo, en su mundo, ¿no? Totalmente. Pero qué impacto, que ya nos lo has dicho así por destellos, pero para que nos quede claro, qué impacto tendrían estas agresiones cotidianas o estas microagresiones que no reconocemos. Si puedes, ayúdanos, danos algunos ejemplos de qué serían estas microagresiones Ujú. que los niños y niñas trans viven y experimentan cotidianamente. ¿Qué impacto tienen estas agresiones y microagresiones sobre la salud mental y la Ujú. trayectoria del desarrollo de las infancias trans? Claro. O sea, como en verdad yo en general hablo más como de agresiones porque si bien a veces ponemos el micro para decir que es como más pequeñito, igual hay muchas cosas que de nuevo nos refuerzan que no estamos bien o que no tenemos que ser como somos, ¿cierto? Y a veces cosas tan pequeñas, por ejemplo, en Navidad o en los cumpleaños, ¿cierto? Los niños y niñas en particular esperan ciertos regalos, ¿cierto? Como quiero mucho tal, no sé, tal Barbie o tal juguete, etcétera. Y muchas veces sabemos qué regalo quiere este niño o niña que tenemos cerca, pero no lo regalamos porque consideramos que no es adecuado, ¿cierto? Por todas estas presiones que hay del mundo adulto, del deber ser, etcétera. Y, por ejemplo, al menos yo, los niños y niñas que he tenido cerca abren los regalos de forma desesperada y ven, como no es lo que estaba esperando, ¿cierto? Y eso nuevamente es un recordatorio de no está bien querer este juguete, debería gustarme este otro o debería comportarme de cierta forma.
Y también en el cotidiano cosas tan sencillas como la que hablábamos de siéntate como niñita o saluda como hombre o cosas que en verdad son súper culturales y que no tienen nada que ver con sentirse niño o niña, ¿cierto? Entonces, cualquier cosa que venga desde esta imposición del género, lo podemos considerar como algo que va a estar continuamente como tocando una fibra sensible, ¿sí? Hay niños y niñas que más a corta edad se dan cuenta y mientras más a corta edad se den cuenta y el entorno sea más castigador con eso, podemos pensar que su salud mental va a ser peor, en el sentido en que van a haber más años de malestar, ¿cierto? Acá dependiendo de muchos factores, y acá esto lo recalco porque a veces como que la evidencia yo encuentro que cae mal en ciertas manos y dicen, ya, tal cosa causa tal cosa, y en verdad la mente es mucho más compleja que eso. Entonces, en general son muchos factores los que contribuyen o no a presentar temas en salud mental, ¿cierto? Pero podríamos pensar que lo más general es que por lo menos hay ansiedad, ¿cierto? Una ansiedad social porque se espera que yo cumpla un rol, ya sea en el colegio, en la familia, en cómo juego, etcétera. Y eso puede desencadenar muchas cosas. Pueden haber personas que desarrollan un trastorno de ansiedad, hay otras personas que tal vez no lo presentan como un cuadro tan significativo, pero que tal vez a lo largo de toda su vida van a presentar estos pics de ansiedad que no saben cómo trabajarlos. Y pueden haber terrores nocturnos, pueden haber como conductas disruptivas en la sala de clase. En verdad la presentación es súper variada. Y también podemos tener cuadros más anímicos como en niños o niñas que se deprimen, ¿cierto? Y acá recordar que muchas veces cuando hay niños y niñas deprimidas, como lo que pasa es que se irritan más que verse así como cabizbajos versus adolescentes y adultos. Entonces, en el fondo, cuando percibimos algún cambio de conducta repentino, es importante prestar atención y más si es que este niño o niña nos cuenta que tiene una inquietud a nivel de su género o de su cuerpo, ¿cierto? Y que percibimos que esto sea un tema, ¿cierto? Porque como tú bien decías antes, Traudy, como hay una etapa en que niños y niñas van a preguntar por el cuerpo, por los roles de género, y eso está bien, en general no se pregunta con angustia. Pero cuando yo pregunto esto, como les decía, ¿por qué nací así? ¿O por qué me obligan a ocupar tal vestimenta? Como hay un sufrimiento de por medio, ¿cierto? Y en la medida en que el entorno no me acompañe en eso, e incluso tal vez me castigue y me diga, por ejemplo, no preguntes cosas o porque tú naciste de esta forma y punto, y no doy el espacio para hablar, voy a atender y voy a poder como empujar a ese niño o niña que tal vez su desarrollo no sea tan saludable, ¿cierto? Y eso después, en la medida en que se va creciendo, en especial en la adolescencia, puede generar conductas de riesgo, ya de todo tipo. Ya sabemos que a nivel global el consumo de alcohol y drogas es un problema, ¿cierto? En este grupo en particular puede ser mucho mayor porque pensemos que el alcohol y las drogas son una forma de enfrentar el malestar de forma desadaptativa. Entonces yo en vez de lidiar con esto que me incomoda, intento borrarme, ¿cierto? Y si ya veo que mis pares también lo hacen, como es la estrategia del momento, que en verdad es súper mala a nivel de salud, pero es lo que está accesible, ¿cierto? También pueden haber otras conductas de riesgo como autolesiones, y eso también en la consulta y también lo que he podido leer es que cada vez están a más corta edad, siendo que antes tal vez las pensábamos de forma más tardía. Y autoagresiones de todo tipo, muchas veces pensamos solo en como autolesiones, pero también hay conductas como tal vez no cuidar mi alimentación, el tal vez salir en horarios en que hay más peligro y que me dé igual y lo deje como a la lotería, como cualquier conducta que me ponga en riesgo puede verse como una autoagresión. Y muchas pasan desapercibidas, ¿cierto? Entonces, en verdad acá lo principal, porque si nos vamos en los factores de riesgo, yo creo que podemos tener infinitos, pero a mí me gusta centrarme en los recursos, en ver que como figuras de cuidado o profesionales que estamos al otro lado, al menos siendo una persona un espacio seguro, podemos tal vez salvar una vida,
¿cierto? Ya sea por prevención del suicidio o también podemos mejorar la salud mental de otra persona. Totalmente de acuerdo. Yo hice aquí un par de anotaciones y voy a compartir dos de ellas. ¿Mm? Me gustó anoté una frase que no la dijiste así como tal, pero así la escribí: dar espacio para el Ujú, ser. O sea, habilitar una ventana en la que yo te escucho, yo te veo, te valido y te acompaño desde ahí, ¿no? Eso puede ser un factor protector, por ejemplo. Y la otra es que em, cuando, si nosotros quitamos estos lentes transfóbicos o u homofóbicos, que son muchísimos los lentes en el mundo, y nos centramos desde esta heteronormatividad, ¿no? Para hacernos más sensibles, eh, los niños y las niñas que no pertenecen a esta comunidad LGBTIQ+, eh, cuando no encuentran en sus vínculos de apego esta satisfacción, esta plenitud, este bienestar, su sistema neuroendocrino necesita encontrarlo en otra fuente, la que sea, porque ahí está, tiene una función de sobrevivencia, está ahí por una razón, ¿no? Entonces, si no es el vínculo con un otro, y porque me hace daño más que hacerme bienestar, entonces lo voy a buscar en otro espacio, ya sean los videojuegos, ya sean las relaciones sexuales, ya sean las conductas de riesgo, ya sean las drogas, etcétera. Entonces, sucede porque somos personas, somos seres humanos, somos circuitos, redes neuronales, somos hormonas, somos moléculas, tú dijiste proteínas, este, somos una colección de moléculas y de organismos, porque dentro de nosotros hay unos bichitos que también participan en configurar quiénes somos, y es muy importante que entendamos que nos pasa a todos y a todas y a ujú, todes en las, digamos, en la población, en las minorías, entre comillas, pues se vive mucho más difícil esto porque de entrada ya estás como restringida, ¿cierto? mm. Eh, Sí, eh, sí, como totalmente, o sea, porque aparte pasa que muchas veces no hay referentes. Yo diría que tal vez los últimos años hay un poquito más de visibilidad, tal vez en las series, en la ropa o cosas así que uno ve en el cotidiano como en publicidad, pero antes casi no habían referentes y los referentes que habían eran como de burla o que no permitían una identificación saludable. Entonces eso crea una sensación de mucha mayor soledad, porque si es que tal vez no hay nadie en mi entorno cercano como en mi barrio que sea parte de la comunidad LGBTIQ+, como tal vez pienso que no existe o que esto solo me pasa solo a mí. Y esa sensación de soledad, sumado a lo que hablábamos de familias que tal vez no logran contener o acompañar, las escuelas, etcétera, vamos armando en el fondo como algo estructural que niega la identidad o que no permite sentir quién realmente soy. Entonces, ahí nuestro rol es como súper importante el poder mostrar que sí se puede, independientemente que seamos o no parte de la comunidad. Ya, pero yo digo, hay que ser personas aliadas y personas protectoras, ¿cierto? De permitir esos espacios y de no castigarlos si es que aparecen, ¿cierto? Porque ya la persona, este niño, niña o adolescente la está pasando mal probablemente, ¿cierto? Porque hay algo que siente que no sabe tal vez ponerle nombre o que está ahí intentando ponerle palabras y que tal vez no hay ninguna palabra cerca que le ayude, ¿cierto? Entonces, ahí como lo principal es poder dar el espacio y como tú dijiste esto de dar esta ventana como de te estoy escuchando, hijo, hija o persona de
entorno, ¿cierto?, está pasando por un momento de cuestionar su género, tal vez decirle, oye, hijo, hija, me he dado cuenta que, por ejemplo, no quieres vestirte de esta forma o que quieres ocupar el pelo de esta forma. Cuéntame por qué lo haces. ¿Es porque te gusta o porque te sientes distinto? Y no preguntarlo así como con susto de, ya, pero cuéntame, ¿por qué lo hiciste? ¿Cierto? Como hablar golpeado, como castigando o tal vez esperando una respuesta, ¿cierto? Porque niños y niñas se dan cuenta, ¿cierto? Y acá yo muchas veces les digo a las familias que acompaño que practiquen en el espejo y que vean sus caras antes de hablar con su hijo o hija. Entonces así uno ve si, por ejemplo, estoy como tenso o no, y puedo practicar y así me doy un margen también de permitir el error, ¿cierto? Y decir, ya acá puedo empezar. Tal vez con mi niño o niña enfrente ya va a percibir que tal vez me incomoda, entonces puede ser mucho más complejo. Y aún así, si nos pasara, decirle, sabes qué, disculpa, este tema es difícil para mí, pero yo sé que no pasa nada malo contigo. Soy yo quien tiene que cambiar esta forma porque tal vez me criaron de una forma en particular, etcétera. Entonces, el poder hacer eso y mostrar que no hay nada malo con ese niño o esa niña es lo más importante para que pueda tener un desarrollo más saludable. Pues me parece que esta acotación ha sido perfecta porque es una herramienta que podemos llevar a muchos otros temas tabúes. Por ejemplo, cuando empezó el tema de, o sea, creemos que la sexualidad es solo el sexo, tener Sí. relaciones sexuales, porque esa es la cultura en la que fuimos socializados o socializados. Y cuando tu hijo te empieza a preguntar, o tu hija o hija te empieza a preguntar cosas sobre el pene, la vulva y cómo se llama esto y por qué las niñas, o me gusta o no me gusta, y dices, ay Dios, o cómo nacen los niños, que Ujú, es la pregunta más natural, ¿no? Eh, pues sabemos personas que inmediatamente nos congelamos. Pero ojalá tengamos espacios para prepararnos, para exacto. leer, Ujú, para, creo que tener el conocimiento correcto a la ujú, mano ayuda mucho y sobre todo esto, ir y hacer el ejercicio. A ver, mi hijo me acaba de preguntar esto. En mi caso yo le dije, en este momento no estoy preparada, dame unos momentos más y hablamos, sobre esta pregunta que te interesa, ¿no? Dije, ujú. seguro lo hice súper mal. No, está bien. Pero, pero tener ese tipo de herramientas, pensarlas, anticiparlas, que forma parte de nuestro ejercicio parental. La Totalmente. parentalidad tiene una serie de competencias y anticiparnos a lo que nuestros hijos o hijas necesitan o van a vivir, forma parte de las habilidades que necesitamos ir adquiriendo, porque por suerte las competencias se adquieren, ¿no? Algunas las tenemos y otras las podemos ir aprendiendo, ¿cierto? Sí, y en eso que tú dices es súper importante el permitirnos decir, ¿sabes qué? Ahora no puedo hablar, pero dame un momento o hablamos mañana, cosa de que ese niño o niña sepa que uno también a veces necesita tiempo, ¿cierto? Entonces es como un doble aprendizaje, como, ok, esta persona adulta me está conteniendo como en vez de decirme, no, cállate, después hablamos, o así como nunca más, o que solo se incomoda, y el poder mostrar eso nos hace personas más humanas y más accesibles también, ¿cierto? Y ahí yo creo que hay que regular mucho las autoexigencias que podemos tener como personas adultas en nuestros distintos roles, porque esto nos puede pasar a nivel de si somos abuela, etcétera. Entonces puede pasar en todos los roles, pero permitirse ese espacio y tal vez respirar y calmarme también, o llamar a alguien que tal vez pueda saber mejor que yo, es algo que todas las personas también necesitamos porque necesitamos una red de apoyo, ¿cierto? Entonces, el mostrar que podemos activarla es un buen ejercicio. Eso, redes de apoyo es otro de los factores protectores o promotores del bienestar
de las Entretenido. familias, ¿no? Saber que existen y saber recurrir a ellas, ese es otro tema. Sí, de hecho, en ese tema, como dentro de los factores protectores más relevantes en salud mental de personas trans, está el sentir que hay un entorno que me acepta, como en el fondo todo el apoyo social o tejido social que pueda haber es un factor muy protector, ¿cierto? Y qué mejor que sea dentro de la familia. Si es que no tengo a mi familia, también acudir a cualquier persona que yo sienta como un espacio seguro, ¿cierto? Eso nos va a ayudar sin duda. Eso. Pues fíjate que según yo llevamos 40 y tantos minutos y apenas vamos en el primer bloque. Eh, eh, Hemos hablado bastante, creo yo, sobre como las redes de apoyo, hemos hablado sobre el rol que tenemos las personas adultas cuidadoras, no solamente las mamás, los papás o las quienes fungen esa función, sino también los abuelos, las abuelas, las tías, los profesores. ¿Por qué es tan importante el tema de las aulas como promotores o factores protectores de las infancias y o adolescencias trans, Isa? Ujú. Como en verdad, pensando a nivel general, como niños y niñas, adolescentes pasan la mayoría del tiempo en las escuelas, ¿cierto? Por lo tanto, al pasar todo el tiempo ahí, es natural que surjan temáticas, ya sea o tensiones o cosas importantes dentro de esa institución. Y acá, en especial a más corta edad, los profesores pasan a ser como un rol de autoridad que es como proyectar a los papás, pero en el colegio, ¿cierto? Como lo que dice mi profe va a ser lo que es ley, ¿cierto? Y en ese rol podemos ayudar mucho o también hacer mucho daño, ¿cierto? Va a depender mucho de mi discurso y por eso es súper importante. Un ejercicio que yo intento hacer harto es cuestionar desde dónde aprendí, por ejemplo, que hay que sentarse de una forma, que hay que jugar de otra forma, que porque uno es mejor o peor, tal vez en matemática, en lenguaje, que todas esas cosas tienen muchos sesgos de género. Entonces, acá un llamado a quienes nos escuchan que están en el área de la educación es poder cuestionar, ¿cierto?, qué sesgos de género yo estoy replicando en mi enseñanza. Y acá un buen ejercicio también es poder ver, por ejemplo, cuando uno diseña pruebas o contenidos, intentar sacar los roles de género tradicionales. Ejercicio en matemáticas, por ejemplo, usualmente es como, no sé, Juanita está cocinando, necesita tantos huevos, no sé qué. Poner a un Juanito, no una niña cocinando, sino que un niño cocinando, o una mujer constructora, o en el fondo ir desafiando esas normas de género en todo nivel. Y también algo súper importante y que tiene que ser transversal es trabajar el respeto en la sala de clases, ¿cierto? Como el generar una buena convivencia y que este buen trato no solo quede en las figuras de cuidado principal, sino que sea algo que trabajamos como comunidad educativa y como, en verdad, como un tejido social, ¿cierto? Y como no permitir situaciones de bullying, que es uno de los factores también importantes en población trans y también comunidad LGBTI más, en que por esto mismo que hemos hablado de estos deber ser, de no cumplir con esta norma, muchas veces se dan situaciones de bullying y lamentablemente hay varios estudios que muestran que muchas veces las personas a cargo, como inspectores, profesores o incluso directivos, no hacen nada, ¿sí? Acá en Chile tenemos una fundación que se llama Todo Mejora, que no sé si está en México, pero sé que está en varios países y que trabaja en la prevención del bullying homofóbico, transfóbico y también en la prevención del suicidio. Y ellos sacan un informe de aulas, hacen un estudio a nivel de aulas en Chile y las cifras en verdad son súper tristes, como ahora no me acuerdo de los números exactos, pero todo pasa el 50%, como de nivel de inseguridad dentro de las escuelas. Y probablemente si viéramos, hiciéramos un zoom, muchas escuelas no son espacios seguros, ¿sí? Porque también hay mucha desinformación y los currículums en formación tampoco incluyen mucho estos temas,
Sí, de hecho acá en Chile algunas universidades han ido incorporando algunos electivos y cosas así, pero debería ser obligatorio, creo yo, ¿cierto? Por este mismo poder que tienen docentes y personas en verdad en todos los espacios de favorecer o transgredir a esta identidad. Ujú. Me puse a buscar, pero no encuentro si todo mejora. Está también en México. Ojalá sí. Este, pero la importancia de ser, como diría Boris Cyrulnik, un tutor de resiliencia. Así que ojalá, si somos maestras o maestros, o somos directores o directoras de una institución educativa, o si somos auxiliares dentro de un aula, incluso las personas que cocinan o Exacto. todas las personas podemos contribuir con un granito de resiliencia para otras personas, Ujú, especialmente para las personas dentro de, de las disidencias o de las minorías, ¿cierto? ujú. Sí, y ahí con mucho cuidado de no replicar estos estereotipos, porque, por ejemplo, yo he tenido pacientes que están en esta exploración del corte de pelo, a veces del uniforme en las escuelas, y a veces otras personas tal vez sin mala intención les cambian el pronombre o el nombre, o como que le dicen no deberías ocupar el pelo así, etcétera. Y ahí yo creo que otra cosa importante es recordar como estos movimientos sobre el cuerpo, de no opinar de un cuerpo ajeno, ¿cierto? Solo opinar de mi cuerpo, ¿cierto? Porque no sé qué está pasando en el otro lado. Entonces, si escuchamos, por ejemplo, tal vez a un colega o a alguien hacer ese tipo de comentarios, acercarnos y decirle, ¿sabes qué? No sé, escuché este podcast o leí en tal parte que no es bueno hacer comentarios de el género, del cuerpo de otra persona y tal vez mejor decir buen día o te ves sonriente en vez de decir también características como está más gordo, más flaco, o tu corte de pelo, etcétera, y decir hoy luces feliz o que tengas un buen día y listo, ¿cierto? Como el ir cambiando y también educándonos entre toda la comunidad porque no tenemos por qué saber si es que no trabajamos en estos temas, la verdad. Sí. Yo siempre digo, ¿te gustaría a ti que te hicieran, dijeran eso? Ah, Ujú. no, bueno, pues tampoco a mí. Claro, también es una buena forma de ocupar el sarcasmo. Pues hemos terminado este primer gran bloque que para mí fue exquisito. Tocó fribaras muy sensibles y espero que las personas que nos acompañen durante el estreno de este episodio, cuando sea que decidan darle play, encuentren también este primer gran bloque esperanzador. Eh, un bloque que les dé un rayito de luz si es que se encuentran en un profundo abismo, y que les dé una red de sostén a partir de la cual, si eres una persona adulta cuidadora de infancias o de adolescencias, poder dar el paso para sostener y acompañar de la mejor manera posible desde el respeto, desde el reconocimiento de la persona y de los derechos de esta persona, acompañar de la mejor manera posible a las infancias y adolescencias en general, particularmente a las infancias trans. Muchísimas gracias por este primer gran bloque. Sí, muchas gracias. Lo sintetizaste súper bien. Así que muchas gracias por eso también. Bueno, vamos al segundo bloque. En este bloque de la colmena, de lo que se trata es que nos recomiendes material bibliográfico de lectura o digital, de consulta en general. Puede ser un cuento o muchos cuentos o un libro para personas adultas cuidadoras o un artículo, lo que sea que nos pueda servir para reflexionar y profundizar más en el tema que el día de hoy entretejimos. Ujú.
Sí, mira, yo creo que siempre es difícil recomendar una cosa, ¿cierto? Porque usualmente queremos recomendar muchas cosas, pero yo creo que algo que yo encuentro muy amistoso para poder acercarse a estos temas es el contenido de la Fundación Todo Mejora que les hablaba antes. Que si ustedes buscan en Google Fundación Todo Mejora, les va a salir mucha información. Yo les hablo desde la de Chile, pero sé que está en distintos países. Pero algo muy bueno que tienen es que tienen un segmento que se llama Bibliodiversa y que es como una biblioteca de diversidad donde van subiendo los informes, exactamente ahí la estás mostrando. Uno puede acceder a material, por ejemplo, para escuelas, para apoderados y para los distintos, por ejemplo, profesionales de salud. Entonces, material que uno puede descargar de forma gratuita que tiene como los contenidos bien precisos, con las fuentes también de referencia si es que uno quiere acceder con mayor profundidad, pero al menos acceder a lo básico. Aparte que es súper bonito y como mostraba Traudy, tiene colores, tiene dibujos también, entonces muy amistosa también a veces para mostrar a adolescentes, algunas cosas a niños. Y otra cosa muy buena que tiene es un chat de apoyo psicológico o consejería que se llama Hora Segura y que uno puede acceder por la misma página o por Instagram o descargando una aplicación del mismo nombre. Y en ese chat hay personas voluntarias que atienden prácticamente casi todo el día, todos los días, y pueden asesorar en cualquier tema, sea porque tengo una duda, que tal vez no sé cómo responderle a mi hijo o a mi hija, o porque incluso quiero acompañar a un adolescente a escribir o mostrar ese espacio y decir, ¿sabes qué? Está este espacio que es un espacio seguro con personas que saben y que se dedican al tema. Escribamos juntos o juntas, o puedes escribir por tu cuenta y después lo conversamos, ¿sí? Entonces es un muy buen recurso para mostrar que no están soles, o solos o solas, y que hay toda una red que va más allá de los países, ¿cierto? Sino que es a nivel mundial, porque la diversidad existe y tenemos que abrazarla, ¿cierto? Es una realidad. Exacto, exacto. El enlace o la liga para llegar a Todo Mejora, que es Fundación Todo Mejora, es https dos puntos, diagonal, todomejora.org. Ujú, Entonces, ahí pueden encontrar eh, pues estos materiales, bibliodiversa y el chat o la línea de ayuda que está disponible 24/7. Muchísimas gracias por esa valiosa aportación. Espero que a las personas les pueda servir o les llegue a servir y que hagan uso de ese espacio ahora que ya le conocemos. Vámonos al tercer y último bloque de nuestro programa. Y en este último bloque de lo que se trata es que las personas invitadas elijan una palabra de un banco de palabras y la relacionan con el concepto del buen trato. Y tú has elegido la palabra diversidad. Entonces yo te ujú. pregunto, ¿estás lista? Sí. Eh, Cuéntanos cómo se relaciona diversidad con buen trato. Y yo creo que lo que más, como a modo general, condensa es que todas las personas tenemos una diversidad propia, ¿cierto? Somos diversas, pero tenemos los mismos derechos. Y eso lo vinculo al buen trato en el sentido en que todas las personas merecemos, ¿cierto? Que otras personas quieran como conocernos, que nos validen, ¿cierto? Que empaticen con nosotros, que no quede solo en la no violencia, como decía Traudy antes, de que un buen trato en el fondo incorpora muchas cosas mucho más amplias para conectar con uno, ¿sí? Entonces, como desde la diversidad en todos los sentidos, no solo sexual, cultural, en el fondo cualquier tipo de diversidad, como poder abrazarla y poder ocuparlo para crear una sociedad como más justa y más equitativa. Pues muchísimas, muchísimas gracias, porque justo eh, hablar de justicia es hablar de dignidad y hablar de dignidad es hablar de buen trato. Ujú. Pues muchas gracias, Isidora. La verdad, ay, gracias a Nicolás Gabriel Bacher por esta generosa y tan atinada sugerencia
Nuevamente le vuelvo a agradecer que la oportunidad de que estés en Colmenafay ha sido un placer. Deseo con todo mi ser que las personas que nos escuchen hayan disfrutado tanto este episodio como lo he disfrutado yo. Y si hay nuevamente la invitación es que si este episodio ha resonado contigo y lo encuentras valioso y si crees que además le puede servir a alguien más, ayúdanos compartiéndole a esa persona o a esas personas este episodio para que el mensaje del bienestar y como de la plenitud personal llegue a quien le tenga que llegar, ¿cierto? Y muchas gracias, Claudia. Yo también lo disfruté mucho, me sentí muy cómoda Gracias. y como también quedó disponible si es que alguien me quiere escribir por redes sociales, como mi Instagram es easy-paiva con B corta. Y un gusto también colaborar con ustedes y puedo hacer de ayuda en otra instancia también feliz. Oh, perfecto, muchísimas gracias. Como les había anticipado al inicio de nuestro episodio, este es el último episodio de esta serie de tres. No significa, por supuesto, que no se volverá a abordar, estoy segura, el tema de la diversidad, de la sexualidad, relacionada con el buen trato, porque eh, no es, no es un tema que con tres episodios esté todo listo y todo claro. Creo que no hay un número de episodios o no hay un número de en vivos que sean suficientes para atender estas necesidades de todas las comunidades. Pero aquí quiero agradecer públicamente al doctor Esteban Gómez Mucio por la apertura y la oportunidad de abrazar la propuesta de celebrar en el mes de julio el mes del orgullo LGBTIQ+. Gracias, Esteban, por permitir que estos espacios existan en América por la Infancia. Gracias por permitir que esta comunidad de minorías, entre comillas, sí son pocas, pero tampoco es que no importen. Este, Gracias por atender esa necesidad de la comunidad. Gracias por validarlas y gracias por permitir que tres episodios celebren el orgullo LGBTIQ+. Eh, Gracias, Javier Lenis. Gracias, Carlos Díaz, por el trabajo tan valioso que hacen por América por la Infancia, especialmente el trabajo que hacen para Colmenafay. Gracias a cada una de las personas que se conectaron y que eventualmente decidirán o no darle play a este episodio. Gracias a quienes compartan este episodio. Nos vemos el próximo jueves de Colmenafay y deseamos que tengan un lindo fin de semana. Hasta pronto.